Bien, amigos, vamos a tocar un tema realmente, otro de los tantos temas preocupantes que tenemos aquí en la Argentina. En estos tiempos, hace bastantes meses que hay mucha preocupación con el tema de la mala atención médica que hay en la Argentina, con la gente de la tercera, la cuarta edad, con toda la problemática que hay en materia de salud, ¿no? Hay como una normativa de los derechos a pacientes que realmente no se terminan de entender. Hay muchos privilegios en la Argentina, ¿no? Casos de algunas personalidades, llamémosle así, que tienen privilegios, que digamos se atienden como corresponde y otras no. La justicia, los organismos del Estado, ¿están haciendo el trabajo adecuado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Por eso hemos convocado nuevamente al doctor Pablo Lieberman, especialista en temas previsionales y de la tercera edad, para tocar este tema y para conocer qué es lo que está pasando en la Argentina en estos días. Bienvenido, Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Absolutamente, bueno, muchas gracias por convocarme, con bastante trabajo, por eso a veces no suelo frecuentar. Bueno, pero siempre estás presente con nosotros y bueno, por eso recurrimos cuando estás disponible para que nos vayas informando y actualizando lo que está pasando dentro del ámbito justamente de la tercera y cuarta edad, que es bastante complejo hoy por hoy, ¿no? Exactamente, sí, yo primero quiero hacer obviamente una apreciación personal, A ver. y es por supuesto la desigual, digamos, acceso a la justicia que tienen las personas, ¿no? Ajá. Si yo sigo un poquito de oídas, ¿no? El juicio se está haciendo por tema de, digamos, El caso Maradona, Maradona, sí. ¿no? Y ahí puedo hacer muchos paralelismos. Yo me dedico al derecho a la salud. Ajá. Es decir, uno primero el rol de la justicia, es decir, la verdad que la familia tiene que considerarse privilegiada, porque imagínense que en plena pandemia, un día domingo, se produjeron allanamientos en su momento. Yo puedo contar de casos que estoy con tema de abandono de personas, y hace un año que están dando vuelta en la fiscalía, por lo cual, bueno, ahí ya también lamentablemente tenemos un poquito esas, ¿no? Esa cosa que llevan dando y la grande desprolijidades, ¿no? A ver, y convengamos, yo sé que voy a ser poco simpático y con relación a muchas opiniones, a ver, si hubiera sido Juan Pérez, que se va a dormir y no se despierta más, y ya está, es un caso cerrado, digamos, claro. ¿Sí? Básicamente. Guste o no guste, ¿sí? Porque no hay misterios en estas cosas. Pero como yo observo también, como yo trabajo mucho con el tema de derecho a la salud, y la idea es también que no transmitir mensajes erróneos, ¿no? Decir, bueno, los médicos decidieron tal cosa, había que hacer tal cosa, o necesariamente había que hacer una internación, etc. Y quizás se están obviando normas jurídicas que tienen incluso raigambre constitucional, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Decir, acá, bueno, hay muchas normas que evidentemente se están debatiendo, muchas imprecisiones también, posiblemente del equipo médico, que en mi opinión no creo que haya llevado eso a la muerte del señor Maradona. Esa es mi opinión. Sí. En mi opinión, ¿no? Eso es, por supuesto, que no puedo, respeto el resto, pero me da esa sensación, ¿no? Pero se lo voy a explicar por qué. A ver. Pero a ver, hay cuestiones que hay que aclarar que son muy importantes, porque si no genera mucha confusión en las personas, ¿no? 3 puntos, ¿sí? En primer lugar, la capacidad de las personas se presume, ¿sí? Las personas, es decir, la restricción a la capacidad tiene que ser declarada por vía judicial y a pedido de ciertas determinadas personas, por un lado. Por otro lado, existe la autonomía de la voluntad del paciente. ¿Qué significa en ese contexto? Que así como tienen derecho de curarse, que es la mayoría de las personas que es lo que desea, ¿no? De acceder a un tratamiento médico de nivel o idóneo, o lo que se pueda en un momento determinado, también está el derecho constitucional a no curarse, ¿sí? Porque es decir, hay que respetar siempre la autonomía de la voluntad del paciente, autonomía que se manifiesta de manera informal, no hace falta un escrito, no hace falta una carta de documento, no hace falta de ninguna manera, ¿sí? Mientras sea clara, no hay ningún inconveniente. O sea, así como está el derecho a curarse, también está el derecho a no curarse, y eso también ha sido tratado incluso por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en los casos, Pablo, querido, que tiene que ver con las urgencias que tienen muchas personas
con edad avanzada, ¿no? ¿Realmente se está haciendo un trabajo prolijo? Porque lo que estamos viendo, que hay muchas situaciones de maltrato hacia nuestros abuelos, hacia la gente mayor, que no está recibiendo justamente la atención adecuada, ¿no? O sea, hay mucha queja, muchas demoras en la atención en los consultorios externos, de las prepagas, del PAMI. O sea, ahí hay una gran cantidad de anormalidades que no se están mostrando y que genera mucha preocupación, ¿no? Porque producen un deterioro muy grande en la salud de las personas. Absolutamente, y justamente es una de las injusticias del sistema de salud, ¿no? Es decir, fíjense, por ejemplo, lo que cuesta no solamente acceder a la justicia, me estoy hablando de honorarios de abogados que terminan siendo mínimos en todo caso, Sí. Estoy hablando de las trabas burocráticas que implica acceder a la justicia, de los formalismos, los excesos de formalismo que exigen muchos jueces, justamente para personas que están en una situación muchas veces de extrema vulnerabilidad. Claro, y sí. O gente que no tiene acceso económico, estimado Pablo, que hay infinidad de casos en estos tiempos con los tremendos aumentos en los costos de las cuotas de las prepagas, que la justicia está bastante lenta en esa materia, ¿no? ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Realmente hay un complot de parte justamente de algunos elementos del Ejecutivo Nacional, del gobierno, que le impiden o que coaccionan a la justicia para que no avance y tome resoluciones adecuadas y transparentes? Porque este perjuicio que está teniendo la gente hoy por hoy, con cuotas que son impagables y que todos los meses las van aumentando. Pero aparte hay otra cuestión de fondo, que son los constantes aumentos de la canasta básica familiar, de los servicios que inciden en ese magro y patético cobro de los 250, 300 mil pesos que cobran jubilados, y de pronto tiene que estar pagando una cuota médica de 400. ¿Cómo vive esa persona? Está bien, lo pueden ayudar los familiares, los amigos, pero llega un momento que no tiene ningún otro tipo de opción, ¿no? Se produce también allí una saturación. Bueno, este es lamentablemente el problema que implica la desigualdad que hay en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que el tema un poco de los aumentos de las prepagas, creo que un poco, después de todo el cincanazo que hubo el año pasado, creo que bueno, más o menos están aumentando poco más, poco menos en función de, digamos, del IPC. Pero bueno, están los aumentos que no devolvieron, que ahí eso va a generar algún tipo de, digamos, discusión. Pero por ejemplo el PAN, claro, porque ¿no? cobraron con exceso cuotas durante un montón de meses y nunca se lo devolvieron a los socios, ¿no? Claro, o la devolución es muy ineficiente porque además no se retrotrajo. Muchas prepas sí retrotrajeron las cuotas, pero muchas otras que no, la mayoría. A ver, hay cierta ambigüedad en todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, las prepagas tienen la obligación de, en las facturas, desglosar qué corresponde a la cuota pura y qué corresponde, por ejemplo, a los ajustes por edad. No lo hacen, ¿no? En ninguna facturación aparece eso, Pablo. Hay una nada más, una, y el resto no lo hace, dicen que no aplicaron aumento por rango etario y sí lo hicieron. Bueno, o sea, a ver, el acceso a la salud en Argentina lamentablemente es muy dificultoso, muy como el acceso a bienes básicos, lamentablemente en ese sentido, ¿no? La educación, la justicia, la vivienda, etcétera, etcétera. Sí. Y la salud no es una excepción, no es una... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los juzgados resuelven casos individuales. Esos casos individuales no logran irradiar otros casos parecidos. Ahora, a mí me llegan a veces WhatsApp o mail de clientes, el juzgado tanto dictó tal medida, ¿por qué no nosotros? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando en algún momento, ¿no? Es la disparidad de criterios en casos tan homogéneos. Tal cual. Y la Corte Suprema de Justicia también, dicho sea de paso, dijo muchas cosas al respecto. A ver, pero puntualmente, ¿no? Es decir, el acceso, por ejemplo, a prestaciones medianamente complejas, ¿no? Supongamos las internaciones en residencias geriátricas, por ejemplo, cuando no se cubren, cuando no... cuando o aumentan más que
mucho más que la inflación. Que lo que puede pagar la gente, Pablo, ahí está el problema, ¿no? O sea, el tema justamente de los geriátricos es una verdadera vergüenza y el Estado no se está haciendo cargo de esa situación. Básicamente, aunque sea de un control mínimo, básico y elemental. ¿Qué es lo que está pasando? El Ministerio de Salud no existe, Sandra Petovelo borró de lado toda posibilidad de controlar adecuadamente esto, porque una cosa es el tema de los curros que había armado, ¿no? Con los planes, todo eso, y otra cosa es desactivar organismos y sistemas que funcionaban bien. No todo estaba tan mal como dicen, ¿no? Había cosas que estaban desastrosamente mal armadas, con curros, con afanos, con hechos de corrupción por todos lados. Pero las cosas que están bien, ¿por qué también, por otro lado, no las mantienen, no las mejoran y las terminan desarmando innecesariamente, provocando un gran daño a la sociedad? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Claro, y bueno, eso es lo que está, bueno, es un poco lo que lamentablemente no se fue, digamos, profundizando. A ver, yo lo que digo es lo siguiente: la utilización de los recursos que son escasos tienen que tratar de utilizarse bien. Uh-huh. Y creo que también, ¿no? Me parece a mí que la sociedad y las instituciones políticas especialmente siempre tienen que dar prioridad, por supuesto, a responder a las personas en situación de vulnerabilidad, claro. Los ancianos, las personas con discapacidad, ahí está la cosa. Los adultos mayores, por ejemplo. Se despilfarra tanto dinero en un montón de cosas. Ahora en la campaña política, esta vergonzosa que vuelven a hacer, los que dicen que la casta, que esto, que la anterior, que los actuales, pero no toman conciencia de esto. Evidentemente la dirigencia no lo está haciendo. La última opción es la justicia. ¿Qué está pasando en ese ámbito, no? La justicia se ha puesto los pantalones largos para empezar realmente a clarificar esta situación, o acompaña el proceso político por las presiones que tiene. No, a ver, la justicia lamentablemente siempre va a llegar tarde por un tema también de naturaleza, porque la justicia trata sobre casos con conflictos que ya existen, ¿no? Siempre va a llegar, a ver, va a tener una tardanza natural. Pero no investigan, por ejemplo, este tema de las demoras en la atención con los jubilados, lo que está pasando en lo que es el abandono que hay en un montón de aspectos, con el tema justamente de los hogares para ancianos, que es una vergüenza. Son depósitos de cadáveres, esto lo venimos hablando hace muchos años, no es de ahora, ¿no? Ahora, han pasado meses, años y años, y todo sigue de la misma manera, ¿no? La corrupción metida ahí en el negociado de los curros, del ANSES, del PAMI. Hemos escuchado y visto lo que está pasando ahora con la distribución de dinero inadecuado para las campañas políticas, cuando la gente realmente está necesitando que le resuelvan los problemas. Bueno, volvemos un poco a lo que dije antes, ¿no? Es decir, lamentablemente, si una persona se llama de determinada manera, va a tener un acceso mucho más rápido a servicios tales como la justicia, la salud, nos guste o no nos guste, y don Juan de los Palotes no le va a pasar una cosa totalmente distinta. Y en ese contexto es lo que uno ve, lo que yo observo, por ejemplo, el mal gasto de energía de las instituciones. Y en la medida que haya inequidad, por ejemplo, en la distribución de servicios, de bienes, sí. Digamos, bueno, no va a haber solución al respecto. Sí van a haber soluciones individuales, van a haber soluciones individuales. Yo creo que, me parece también en algún momento, el Poder Judicial, el sector de la abogacía, instituciones académicas deberían, a ver, el Congreso, deberían en algún momento consensuar, ¿sí?, en una reforma procesal, porque también cuando se habla de reforma procesal por parte del Ministerio de Justicia, se habla de la reforma procesal penal, no se habla de cuántas personas en el porcentaje tienen un problema penal, siempre es lo mínimo, ¿no? Sí. A ver, la mayoría de las personas en un momento tuvo que atravesar un proceso civil, una sucesión, un desalojo, un amparo de salud, y se encuentra con un muro. Esa es la realidad, es un muro. Claro, ¿y dónde está el quid de la cuestión? ¿Qué es lo que vos creés que hay que resolver? ¿Qué es lo que vos creés que hay que mejorar o revertir para sacarnos toda esta
cuestión de confusión permanente que hay dentro del ámbito de la salud, Pablo, porque es un tema muy delicado. El propio Lorenzetti tuvo, tengo entendido, me comentaron personas que estuvieron justamente en la condecoración que le dieron hace pocos días, la Asociación de Juristas Internacionales le dieron un reconocimiento y parece ser, tengo entendido, que le llamaron la atención, le dijeron, mire doctor, que hay ciertas cosas en la Argentina en materia jurídica que hay que profundizar. ¿Cree de que desde la Corte Suprema de Justicia se puede bajar un lineamiento a los jueces de la Argentina para que tomen conciencia de esta problemática muy compleja que hay en materia de salubridad y de la tercera edad específicamente? Sí, a ver, la Corte Suprema de Justicia hizo mucho, convengamos, y especialmente Lorenzetti. Lorenzetti trabajó mucho, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor. Lorenzetti, desde un punto de vista jurídico, académico, técnico, y después, bueno, cuestiones políticas no yo puedo hablar con la mayor objetividad posible. O sea, la Corte Suprema de Justicia hizo mucho porque en su momento dictó, creó de manera lo que se denomina pretoriana. ¿Qué significa pretoriana? A través de una sentencia judicial, lo que llaman los procesos colectivos, para que las personas no tengan que reclamar de manera individual. ¿Y qué estaría faltando para mejorar eso, para agilizar la tramitación y que no haya tanta dilatación y tanta demora en estos procesos judiciales que no se hacen porque muchos no tienen posibilidades económicas o saben porque les dicen, mira, esto no va a prosperar? Bueno, una profunda reforma procesal. Profunda. ¿Sí? Es decir, darle más protagonismo, por ejemplo, a lo que llaman los procesos colectivos. ¿Qué significan los procesos colectivos? Situaciones donde hay mucha homogeneidad en cuanto a los hechos, por ejemplo, en su momento lo que fueron los aumentos por las prepagas, y que todo se concentre en un juzgado determinado, todo, y que esa sentencia tenga eficacia hacia toda esa clase, hacia todo ese grupo, por ejemplo, de afiliados de determinadas características, ¿no? Eso se utiliza mucho. Del consumidor. Otra, por ejemplo, cuando los juzgados advierten que hay conductas abusivas por parte de una empresa de cierto nivel también, ¿no? Porque bueno, poner multas altas, es lo que en Estados Unidos se llama, que también está incorporado en la legislación argentina, de daños punitivos. El daño punitivo, para explicarlo, son como penas, son como multas civiles, ¿sí?, que hace el juez para decirle, mire, no lo haga más, o sea, cambie el protocolo. ¿Y esto de dónde surge? Surge a partir de una casa de comida en Estados Unidos, ¿no? Una casa de comida rápida, no sé el nombre, donde una persona compra un café con leche, y se quema. Se quema, y no tiene, se quemó, no, hubo un daño, no sé, no conozco los detalles, pero tuvo una quemadura, ¿no? Producto de que el café no estaba correcto, el café también no estaba correctamente protegido en el vaso. Por eso ustedes habrán visto que a veces cuando uno va a una cafetería conocida, cualquiera, hay como un cartoncito para evitar que uno se... Claro. Bueno, sí, los protectores para evitar cualquier tipo de daño, está bien. Claro, el juez en ese caso le aplicó, si el daño no había sido demasiado, no había sido tan significativo, le aplicó una multa millonaria a la empresa, millonaria, no sé cuánto, millonaria, ¿no? Y justamente a partir para evitar en unas situaciones, bueno, cambiaron protocolos de conducta. Esto en Argentina no sucede, si bien existe lo llaman daño punitivo, es un daño más, algo más, en definitiva. Pero supongamos lo siguiente, si una empresa de medicina prepaga abusa de su situación, ¿no?, por ejemplo, y aplica aumentos que no corresponden, los jueces deberían aplicar una multa significativa para que no lo repitan. Claro, ahí está la cuestión. Porque si no, ¿viste? Tiene que haber voluntad. Sí. Tiene que haber voluntad. Porque de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a diseminar casos, ¿y qué es lo que sucede? Se van generando los cuellos botella, porque además, convengamos que el Poder Judicial no solamente se dan por amparo de salud, van personas que tienen problemas de marcas, tienen problemas que tienen infinidad de cuestiones, claro. De esa cuestión que también tiene que ser atendida. No es que el Poder Judicial trata un tema específico. Entonces, tiene que haber voluntad. La voluntad no hay voluntad. Está. Bueno, entonces, evidentemente, la cosa hay que prolijarla urgentemente, Pablo, por lo que vos estás diciendo, para evitar justamente esta cantidad de anormalidades que se están viendo permanentemente, ¿no?
Pero por supuesto, porque si no, no va a funcionar, si no, siempre vamos a estar con esta problemática, ¿sí? Bueno, que la vemos, insisto, y esta injusticia muchas veces que yo observo en los procesos judiciales, en el acceso el acceso a los bienes que una persona necesita, ya no estamos hablando de comida, de la justicia, atenderse de manera adecuada, son una mucha inequidad. Claro. Eso es lo que uno puede observar. Sí, el tema creo que pasaría en que la dirigencia política también y los gobernantes tomen conciencia de esto y terminen de meter la mano en la lata, en la ANSES, en el PAMI, como viene pasando hace años, para sus curros y campañas políticas vergonzosas que vienen haciendo, distrayendo esa cantidad de dinero en cosas que son realmente innecesarias y adecuarse a las normativas, brindando realmente una compensación adecuada para que la gente pueda vivir con dignidad, no pueda tener una salud razonable y pueda percibir un dinero que les permita vivir con dignidad. O sea, lo que estamos viendo es que los miserables 300 lucas que brinda el gobierno y a los jubilados es imposible de subsistir una persona en las condiciones que está justamente la economía de la Argentina. Lo que salen los servicios, los costos que tienen, es vergonzoso, ¿no? O sea, tenemos que hablar un promedio de 950 lucas. ¿Por qué el Estado realmente no se replantea eso? Porque vemos a los parlamentarios, senadores, diputados chicaneando con el tema vergonzoso esto de ficha limpia y otras cosas, cuando realmente se deberían estar ocupando, además de eso, puntualmente, en estas necesidades de la gente que ha aportado durante años. Dejemos por ahí en un segundo plano aquellos planes sociales que se dieron a gente que realmente lo necesitaba y que no tuvo la posibilidad de aportar, o que las empresas no lo hayan depositado a los aportes en tiempo y forma. Pero realmente hay una, digamos, diferenciación que no tiene sentido lo que se está haciendo y generando, ¿no? Porque se distorsiona todo. Y sí, es un poco la madre de todas las batallas todo esto, ¿no? Como decía, la inequidad y estas injusticias que yo encuentro que no se puede tolerar, digamos, básicamente, ¿no? Claro, llega un momento, claro, que es imposible, ¿no? Soportar este tipo de presión y de acoso constante que se realiza desde el propio Estado hacia la gente, ¿no? O sea, terminan acorralándola innecesariamente cuando podrían generar e instrumentar otro tipo de acciones y respuestas para que la gente, bueno, descomprima esa tremenda tensión que tiene permanentemente, ¿no? Cada gobierno que viene hace una trastocada nueva, mete la mano en la lata y después los muchachos se van y nadie dice nada, ¿no? Ese es el tema vergonzoso que tiene la Argentina. Exactamente. Gracias, Pablo, como siempre estamos en contacto en la semana. Y vamos hablando. Muchas gracias. Dale, gracias a vos por estar acompañándonos siempre y de ir clarificando todas estas inquietudes que tiene la gente, porque realmente hay un cansancio y un nivel de saturación que el Estado tiene que empezar a resolver urgentemente. Un gran abrazo. Vale, como siempre, ahí lo tenemos al doctor Pablo Lieberman actualizándonos algunos de los temas que preocupan a la gente con un detalle justamente muy concreto, ¿no? Sobre lo que está justamente viviendo el ciudadano a la espera de respuestas que no están llegando. Ya volvemos con más información aquí en el Glóbulo, como siempre en Galáctica Internacional.